Hola chicos, ¿cómo están? Soy el doctor David Livia, soy médico endocrinólogo y dentro de nuestro desarrollo de temas de alto rendimiento en el curso de ENAM, quedará pendiente el desarrollo del tema de obesidad y dislipidemias. Vamos a iniciar entonces con el caso clínico, como ha sido en los anteriores temas. Nos presentan a una niña de 15 años que acude al médico para un examen de niño sano. Ella refiere que se siente bien, es decir, la paciente está asintomática. Además nos mencionan que su padre tiene enfermedad de las arterias coronarias e hipertensión y la mamá tiene diabetes tipo 2, hipercolesterolemia y ha tenido un infarto de miocardio a la edad de 52 años. Eso quiere decir que hay antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares y metabólicas en el papá y la mamá de esta paciente. Además nos refieren que está en el percentil 25 de altura, eso quiere decir que la talla es adecuada para la edad, no tiene talla baja la paciente. Y además tiene un percentil mayor de 95 en el peso y un MC que es de 32, que está incrementado. Probablemente, si nosotros hacemos la comparación de ese IMC para la edad, vamos a encontrar que esta paciente de 15 años tiene obesidad. La temperatura es normal, el pulso es de 99, encontramos la presión arterial un poco elevada en 140/88. Al examen físico no hay otras anomalías y le hacen unos exámenes de sangre que son los que tenemos en este recuadro. Encontramos una glucosa, que probablemente sea una glucosa en ayunas, en un valor de 160 que está incrementado, está en un rango de diabetes, como hemos visto en la clase de diabetes, ¿no? La creatinina está normal, la función renal no hay problema. Y además tenemos colesterol y triglicéridos, donde vemos unos triglicéridos incrementados, el valor normal de triglicéridos es menos de 150, la paciente tiene 230. Y en el caso del colesterol nos dan el colesterol fraccionado, HDL y LDL, donde vemos un colesterol LDL incrementado también. Normalmente para la edad que tiene la paciente de 15 años, este colesterol LDL debe ser menos de 130 y la paciente tiene 164. Y tiene un colesterol HDL que se encuentra disminuido. Lo normal, lo mínimo que debería tener esta paciente es más de 50 y ella tiene 42. Entonces tenemos una paciente que tiene alteración en los niveles de glucosa, que está incluso en rango de diabetes, y que tiene una dislipidemia mixta porque están alterados tanto colesterol como triglicéridos. Nos dicen que además de la actividad física aeróbica regular, ¿cuál de las alternativas es el siguiente paso más apropiado en el manejo? Entonces, como habíamos visto en los casos anteriores, lo primero que tenemos que hacer es hacer los diagnósticos de esta paciente. Entonces, si nosotros vemos qué diagnósticos tiene esta paciente, lo primero obviamente que nos va a llamar la atención es la obesidad que tiene esta paciente. Si bien no tenemos el dato de cuánto es el percentil del IMC para la edad, porque acuérdense que en niños y adolescentes el diagnóstico de obesidad es con el IMC para la edad, sin embargo, yo puedo sospechar ahí que la paciente tenga obesidad por el IMC que tiene. Además, tenemos una glucosa que está en rango de diabetes. Sin embargo, no podemos hacer el diagnóstico de diabetes en esta paciente porque tenemos solo un solo examen alterado. Es una paciente que está asintomática. Y habíamos dicho que en los pacientes que están asintomáticos necesitamos por lo menos 2 valores en rango de diabetes para hacer el diagnóstico de diabetes. Entonces, tenemos aquí una glicemia que nos hace sospechar de diabetes, pero está pendiente de realizar más exámenes para descartar diabetes, ¿no? Hay que realizar más exámenes. Además, tenemos una paciente que tiene dislipidemia. Esto sí está confirmado porque tiene colesterol y triglicéridos altos. Es una dislipidemia mixta. Y también vemos por ahí que la paciente tiene un incremento en los niveles de presión arterial. Probablemente habría que hacer un monitoreo de la presión arterial para poder descartar si verdaderamente hay o no hay hipertensión en esta paciente. Entonces, definitivamente vemos una paciente que tiene múltiples complicaciones o enfermedades, patologías cardiometabólicas, y al igual que lo que habíamos visto en el caso de diabetes mellitus, probablemente estemos frente a una paciente con un síndrome metabólico. ¿No? Síndrome metabólico, porque hay una conjunción de diversas anomalías cardiometabólicas. Entonces, en esta paciente que tiene síndrome metabólico, además de la actividad física aeróbica regular, ¿qué vamos a proponerle de manejo? Entonces, lo primero, nos mencionan que o tenemos en los exámenes que la paciente tiene una sospecha de diabetes. Todavía no podemos confirmar si se trata de una diabetes o no. Entonces, no podríamos brindarle terapia con metformina todavía porque no sabemos si verdaderamente la paciente tiene o no el diagnóstico de diabetes. Lo segundo es el tema de la dislipidemia. Vemos una paciente que claramente tiene una dislipidemia mixta, caracterizada por un colesterol LDL elevado, con unos triglicéridos elevados. Sin embargo, se trata de una paciente adolescente. Y en los casos de pacientes adolescentes que tienen dislipidemia, siempre lo primero que se va a tratar es de que el niño pueda mejorar su estilo de vida, es decir, tener una dieta más adecuada, más saludable, junto con actividad física, para poder disminuir los valores de colesterol y triglicéridos. Y si esta paciente no responde a este tratamiento, bueno, posteriormente se podría tratar con tratamiento farmacológico. Entonces, en este caso, que es una paciente adolescente, entonces lo primero que hay que hacer es mejorar el estilo de vida. Entonces, terapia con atorvastatina, que es una estatina, y terapia con fenofibrato, que es un fibrato, tampoco irían porque lo primero que hay que hacer antes de dar tratamiento farmacológico para la dislipidemia es mejorar el estilo de vida. Y las alternativas B y D están en relación a eso, ¿no? La alternativa B nos dice dieta reducida en calorías y la alternativa D nos dice entrenamiento con pesas de alta intensidad. Sin embargo, nosotros sabemos que dentro de la actividad física del ejercicio, lo que tiene que hacer la paciente es una actividad aeróbica, que ya nos lo mencionan dentro del caso clínico. El entrenamiento con pesas de alta intensidad realmente no es importante dentro del cambio de estilo de vida. Lo más importante es la actividad física aeróbica. Entonces, esta alternativa no va. Y la alternativa más adecuada en este caso sería mejorar la dieta. Es decir, presentar una dieta reducida en calorías para que la paciente pueda disminuir de peso. Acuérdense que en el síndrome metabólico todo se produce por un incremento en el tejido adiposo, específicamente a nivel abdominal, que genera todas las alteraciones. Entonces, lo primero sería mejorar la alimentación de la paciente, dándole una dieta reducida en calorías para que pueda bajar de peso y, en cierta manera, mejorar todos sus parámetros. Definitivamente, de todas maneras, en esta paciente habría que hacer un descarte de diabetes, habría que hacer un monitoreo de presión arterial para ver si hay hipertensión arterial asociada y habría que vigilar los lípidos luego para ver si es que no controla con dieta y ejercicio, darle tratamiento farmacológico. En cuanto al tema de obesidad y dislipidemia, es importante hablar de la regulación hormonal de la ingesta de alimentos, ya que ustedes siempre tienen que acordarse de dos hormonas, que son la leptina y la grelina. La leptina es la famosa hormona que produce saciedad. ¿Quién fabrica la leptina? La leptina es fabricada por el adipocito, por el tejido adiposo. Esta leptina va a actuar a nivel del sistema nervioso central, más específicamente en el centro de la saciedad, que se encuentra en el hipotálamo, donde va a tener dos acciones. Va a primero inhibir
a las neuronas del neuropéptido y segundo, va a estimular a las neuronas de la proopiomelanocortina. Esta inhibición de las neuronas del neuropéptido y el estímulo de las neuronas de la propia melanocortina van a dar como resultado saciedad. Y en el caso de la hormona relacionada al hambre, deben recordar que esa hormona es la grelina. ¿Quién secreta la grelina? ¿Quién produce la grelina? El estómago. ¿Cómo actúa la grelina? Nuevamente, actúa a nivel del sistema nervioso central, en el centro del hambre y la saciedad que se encuentra en el hipotálamo. Pero vean ustedes que en este caso la grelina lo que hace principalmente es estimular a las neuronas del neuropéptido Y. Esa es su principal función. Estas neuronas del neuropéptido Y lo que van a hacer es inhibir a las neuronas de la proopiomelanocortina, de tal manera que la grelina inhibe a las neuronas de la propia melanocortina, pero de manera indirecta, a través de la estimulación del neuropéptido Y. Y esto va a generar como resultado el hambre. En cuanto a la patología nutricional, la primera es sobrepeso y obesidad. Cuando hablamos de sobrepeso y obesidad, estamos frente a una enfermedad crónica multifactorial que se caracteriza por un incremento ¿en qué? En la masa grasa corporal. O sea, hay un incremento en el tejido graso, que se va a asociar a trastornos perjudiciales para la salud. ¿Cuál es la etiología del sobrepeso y de la obesidad? Lo primero y lo más común es la obesidad de tipo exógena. ¿Eso qué quiere decir? Es la obesidad que se debe a un mal estilo de vida, es decir, paciente que no tiene una alimentación saludable, paciente que no hace actividad física, y esto condiciona que haya un mayor depósito de grasa corporal, generando primero sobrepeso y luego obesidad. Esta obesidad exógena es la más frecuente, es lo que más frecuente vamos a encontrar, y luego vamos a tener también una obesidad de tipo endógena. Esta obesidad de tipo endógena es mucho menos frecuente, generalmente es menos del 5% de todos los casos de obesidad, y en este caso la obesidad endógena se puede deber a alteraciones genéticas, hay algunos síndromes genéticos que pueden causar con obesidad, o a trastornos hormonales, por ejemplo, que pueden causar obesidad. Hemos visto, por ejemplo, el hipotiroidismo o el Cushing que causan obesidad, pero estos son mucho menos frecuentes. La más frecuente es el sobrepeso y obesidad exógena. Para el diagnóstico, clásicamente el diagnóstico se ha hecho mediante la medición del índice de masa corporal. Eso ha sido pregunta de muchos exámenes. Acuérdense que el índice de masa corporal se va a calcular haciendo una relación entre el peso y la talla. Lo que se calcula es el peso en kilogramos entre la talla expresada en metros elevado al cuadrado. Peso en kilos entre talla en metros al cuadrado nos van a dar el valor del IMC. Y de acuerdo al valor del IMC, ustedes pueden catalogar cuando una persona tiene entre 18.5 y 24.9 un IMC normal. Si tiene menos de 18.5, bajo peso. Si tiene 25 o más, se habla de sobrepeso y obesidad. Ya hay distintos grados. Entre 25 y 29.9 estamos frente a sobrepeso. 30 a 34.9, obesidad de grado 1. 35 a 39.9, obesidad de grado 2. 40 a 49.9, obesidad grado 3. Y más de 50, obesidad grado 4. Sin embargo, nosotros no solemos trabajar hasta el grado de obesidad 4, generalmente nos quedamos en la obesidad grado 3 y decimos que la obesidad grado 3 es un IMC mayor o igual de 40, ¿no? Ya este IMC que es mayor o igual de 40 a la obesidad grado 3, nosotros le llamamos obesidad mórbida, ¿no? Obesidad mórbida. Otra forma de ver o de evaluar si el paciente tiene sobrepeso o obesidad es la medición del perímetro abdominal. Acuérdense que el tejido adiposo que mayor efecto va a tener sobre la salud cardiometabólica va a ser aquella que se acumula a nivel abdominal. Entonces, lo que se hace aquí es medir el perímetro abdominal, la circunferencia abdominal de los pacientes para ver si el exceso de peso está predominio de este nivel, ¿no? En este caso, lo que se hace es medir con una cinta métrica y hay diferentes puntos de cortes, pero el que yo prefiero utilizar es el que está condicionado para la población latinoamericana, que son los puntos de corte que ha dado la Asociación Latinoamericana de Diabetes, donde nos dicen que en el caso del varón, un perímetro abdominal de 94 centímetros a más, se habla de obesidad abdominal, y en el caso de la mujer, un perímetro abdominal de 88 centímetros a más, se habla de obesidad abdominal. Van a encontrar ustedes que hay otros puntos de corte. Por ejemplo, la OMS pone 102 centímetros para el varón, pero es un punto de corte para la población caucásica, por eso yo prefiero utilizar el que da la Asociación Latinoamericana de Diabetes, que es de 94. Otra forma de medir si hay sobrepeso u obesidad es el porcentaje de grasa corporal, ¿no? Mucho se ha dicho que el IMC no evalúa verdaderamente qué tanto porcentaje de grasa tiene un paciente, porque ustedes pueden tener un paciente que, por ejemplo, es fisicoculturista y tiene un IMC que tal vez esté en grado de sobrepeso, sin embargo, él es más músculo que grasa. Entonces, una manera de discriminar verdaderamente si estamos frente a un exceso de grasa corporal sería midiendo el porcentaje de grasa corporal, ¿no? Esto se mide generalmente mediante un sistema que es la impedanciometría, ¿no? Donde nosotros podemos medir qué porcentaje de grasa corporal tiene nuestro paciente y de esa manera determinar si verdaderamente estamos frente a sobrepeso y obesidad. Generalmente se dice que en la mujer un porcentaje de grasa de 32% o más está en grado de obesidad y en el caso del varón un porcentaje de grasa corporal mayor o igual de 25%. Es importante también las comorbilidades asociadas al sobrepeso y a la obesidad. Acuérdense que vamos a encontrar hipertensión arterial asociada, diabetes o prediabetes en estos pacientes, cualquiera de estas dos alteraciones. Vamos a poder encontrar también en estos pacientes dislipidemias, alteraciones en los niveles de colesterol y triglicéridos. Vamos a encontrar que estos pacientes también tienen un incremento en la incidencia de osteoartrosis. También pueden tener un síndrome de apnea obstructiva del sueño, sus iniciales SAOS, síndrome de apnea obstructiva del sueño. También se ha relacionado el sobrepeso con la esteatosis hepática, con el hígado graso, ¿no? También vemos que estos pacientes pueden sufrir de alteraciones en cuanto al estado de ánimo, pueden cursar con una baja autoestima, con depresión, ¿no? Por el estigma que supone tener sobrepeso. Y además se ha relacionado también con el desarrollo o el incremento de sufrir algunos tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer de endometrio, o el cáncer de mama, o el cáncer de colon, que están relacionados con el sobrepeso y la obesidad.
Dentro del tratamiento, siempre el primer pilar va a ser los estilos de vida saludable, donde básicamente vamos a tener, como veíamos en el caso clínico, el manejo de una alimentación saludable, es decir, dieta más ejercicio. Ese siempre va a ser el pilar en el manejo de sobrepeso y la obesidad. Sin embargo, vamos a tener como consideración que podemos dar tratamiento farmacológico para la obesidad. Generalmente se utilizan medicamentos anorexígenos en los casos en los cuales el paciente tenga un IMC mayor o igual de 27 asociado a comorbilidades, las comorbilidades que ya hemos hablado, o en el paciente que tenga un índice de masa corporal mayor o igual a 30. Y la siguiente posibilidad es la cirugía bariátrica, que en este caso, en la cirugía bariátrica, va a ser indicado en aquel paciente que tenga un índice de masa corporal mayor o igual a 35 con comorbilidades, o en aquel paciente que tenga un índice de masa corporal mayor o igual a 40, es decir, el paciente con obesidad mórbida, ¿no? Obesidad mórbida. La otra patología nutricional son las alteraciones en el metabolismo lipídico. Entonces, para hablar de las alteraciones en el metabolismo lipídico hay que recordar un poco de fisiología. Acuérdense que los lípidos no son solubles en agua, entonces la manera de transportar los lípidos va a ser a través de las lipoproteínas. Las lipoproteínas van a permitir el transporte de los lípidos, ¿no? Estas lipoproteínas, como ustedes ven acá, van a estar formadas por un núcleo, ¿no? Un núcleo en donde se van a encontrar todas aquellas sustancias que van a ser lipofílicas, es decir, que no pueden disolverse en grasa, como por ejemplo los ésteres de colesterol o los triglicéridos, y una envoltura que va a estar formada por moléculas que van a ser moléculas hidrofílicas o anfipáticas, es decir, que van a tener una parte lipofílica y una parte hidrofílica, como por ejemplo los fosfolípidos o las apolipoproteínas, ¿no? Estas apolipoproteínas son proteínas que van a localizarse en la envoltura de las lipoproteínas y que van a permitir que estos puedan disolverse en el agua y transportarse, ¿no? Todo lo que es lipofílico va a ir en el interior de la lipoproteína, ¿no? Porque no es capaz de disolverse en agua. Estas lipoproteínas, básicamente, las principales son estas, los kilomicrones, el VLDL, el LDL y el HDL, ¿no? Los kilomicrones van a transportar principalmente triglicéridos exógenos, es decir, triglicéridos de la dieta. El VLDL va a transportar triglicéridos endógenos. El LDL va a transportar principalmente colesterol y va a transportar el colesterol de el hígado a los tejidos, es decir, va a ofrecer el colesterol a los tejidos, y por esta razón es que a este colesterol, a este LDL le dicen malo, ¿no? Porque básicamente lo que hace es ofertar el colesterol a los tejidos, ¿no? Sin embargo, no es que sea necesariamente malo, porque el colesterol es importante para nuestro organismo, no solamente cuando se encuentra en exceso, ahí sí es donde viene el problema. Y en el caso del HDL también transporta colesterol, solamente que lo hace en sentido inverso, es decir, de los tejidos al hígado, es decir, recoge, digamos así, el excedente de colesterol y como limpia del excedente de colesterol es que le llaman colesterol bueno, ¿no? Dentro del transporte de los lípidos vamos a tener dos vías, la vía exógena y la vía endógena. La vía exógena es aquella en la cual nosotros ingerimos los lípidos a través de la dieta, llegan al intestino, se produce la absorción de estos y los lípidos van a viajar principalmente a través de los kilomicrones, ¿no? Por eso les decía que los kilomicrones transportan o se encargan del transporte de los triglicéridos exógenos. Estos viajan a través de los capilares donde se empieza a aprovechar los ácidos grasos de estos kilomicrones para finalmente quedar como remanente de kilomicrón e ir al hígado donde se van a metabolizar. En el caso de la vía endógena está formada por los lípidos que se van a sintetizar en el hígado. Acuérdense que el hígado también sintetiza lípidos. Y en este caso vamos a tener al VLDL, que va a ser una lipoproteína rica en triglicéridos endógenos, es decir, triglicéridos sintetizados por el hígado, que también van a seguir un camino a través de los capilares donde se van a aprovechar los ácidos grasos, se van a hidrolizar los ácidos grasos de estas moléculas de VLDL para formar un remanente de VLDL que se denomina IDL, el cual tiene dos caminos, ¿no? Puede ir hacia el hígado a metabolizarse o puede transformarse en LDL, que es una molécula rica en colesterol, y este LDL va a ir hacia los tejidos para poder ofertar el colesterol. También el LDL puede venir o puede sintetizarse directamente en el hígado. No solamente puede venir de la transformación de los IDL, sino también directamente desde el hígado se forma el LDL y el LDL es el que va hacia los tejidos extrahepáticos para poder ofertar el colesterol. Y quien recoge el colesterol de los tejidos y lo lleva hacia el hígado es el HDL. Es por eso que a este HDL también se le conoce como el responsable de hacer el transporte reverso de colesterol, ¿no? Porque lo que hace es lo contrario a el LDL. Recoge el colesterol de los tejidos y lo lleva hacia el hígado. La alteración en los niveles de colesterol y triglicéridos por una alteración en el transporte o la síntesis de las lipoproteínas va a dar origen a las dislipidemias, ¿no? Dentro de las dislipidemias, nosotros vamos a tener que las dislipidemias pueden ser primarias o pueden ser secundarias. Las primarias son todas aquellas dislipidemias que se van a presentar por alteraciones genéticas, ¿no? Alteraciones en la formación de las lipoproteínas, en la síntesis de estos lípidos que van a generar que los pacientes tengan un incremento en los niveles de colesterol y triglicéridos, ¿no? Generalmente estas dislipidemias primarias que son genéticas, vamos a tener antecedentes en la familia de dislipidemias, vamos a tener que estos van a presentarse generalmente desde edades tempranas, ¿no? Y vamos a tener que estos pacientes van a tener eventos cardiovasculares a temprana edad.
¿no? Por el incremento de estos lípidos, ¿no? Y en el caso de las secundarias van a ser todas aquellas que se deban a otras causas, a la cabeza, pues, que hayan un estilo de vida que sea no saludable, ¿no? Donde haya una alimentación rica en carbohidratos, rica en grasas, haya sedentarismo. También puede haber dislipidemias en algunas patologías, por ejemplo, el hipotiroidismo, ¿no? En el hipotiroidismo, básicamente lo que se va a presentar es un incremento en los niveles de colesterol, ¿no? También hemos visto, por ejemplo, que hay dislipidemia asociada a diabetes. La dislipidemia asociada a diabetes, por ejemplo, va a ser el incremento de los niveles de triglicérido con la disminución de los niveles de colesterol HDL, ¿no? También se puede presentar dislipidemias por algunos fármacos, como por ejemplo los corticoides, ¿no? Entonces, las secundarias son todas aquellas en las cuales hay una causa subyacente que está alterando los niveles de cortisol y triglicéridos. Dentro de los tipos vamos a poder tener aquellos casos en los cuales solo se eleva el colesterol, que vendría a ser una hipercolesterolemia, ¿no? Aquí se eleva solo el colesterol. En este caso, sobre todo, lo que vamos a evaluar más que el colesterol total son los niveles de colesterol LDL, que es el colesterol que llamamos popularmente como malo, pero en realidad es el colesterol que cuando se incrementa va a incrementar el riesgo cardiovascular. Entonces, cuando hay un incremento en los niveles de colesterol LDL, entonces ahí hablamos de hipercolesterolemia. ¿Y cuáles son los puntos de corte para hablar de hipercolesterolemia? Eso depende mucho de la edad y el factor, los factores cardiovasculares, de riesgo cardiovascular que presenta el paciente. Lo ya hemos visto en el caso de la niña. En el caso de niños y adolescentes, generalmente el colesterol LDL debe ser menos de 130. Eso ya lo hemos visto en la parte del caso clínico. En el caso de los adultos, vamos a tener que el colesterol LDL va a depender de la presencia de factores de riesgo cardiovascular. Si un paciente no tiene factores de riesgo cardiovascular, es decir, el paciente no tiene diabetes, no tiene hipertensión, no fuma, no tiene obesidad abdominal, entonces en este paciente generalmente se habla de una hipercolesterolemia cuando el nivel de colesterol LDL está por encima de 130. Si este paciente tiene factores de riesgo cardiovascular, tiene hipertensión, tiene diabetes, tiene fuma, ¿no? Tabaquismo, hay antecedente de tabaquismo, se considera hipercolesterolemia cuando tiene un valor de colesterol de LDL más de 100. Y si el paciente ya ha tenido un evento cardiovascular, es decir, el paciente es infartado, ha tenido una ACV, ha tenido una enfermedad arterial periférica, se habla de un hipercolesterolemia cuando el colesterol LDL se encuentra más de 70. Entonces vean que para hablar de hipercolesterolemia yo me voy a basar en el colesterol LDL y depende si el paciente tiene o no factores de riesgo o ya ha tenido un evento cardiovascular. El otro tipo es la hipertrigliceridemia, donde solamente aquí vamos a encontrar una elevación de los niveles de triglicéridos, que en este caso se habla de hipertrigliceridemia cuando los niveles de triglicéridos son más de 150. Sin embargo, hay que tener en consideración que se habla de una hipertrigliceridemia severa cuando los valores de triglicéridos son más de 500 y que suponen un riesgo de ¿qué? Un riesgo de pancreatitis. La hipertrigliceridemia severa lo que hace es aumentar el riesgo de pancreatitis en una persona. Y finalmente vamos a tener las dislipidemias mixtas, en donde vamos a encontrar tanto un incremento en los niveles de colesterol LDL como un incremento en los niveles de triglicéridos y también podrían asociarse una disminución en los niveles de colesterol HDL. ¿Cómo es el tratamiento de las dislipidemias, ¿no? Para el tratamiento de las dislipidemias nosotros tenemos como grupos farmacológicos principales las estatinas, los fibratos y existen también otros grupos farmacológicos. En el caso de las estatinas van a utilizarse, ¿en qué casos? Van a utilizarse en los casos en los cuales haya hipercolesterolemia y el efecto que van a tener las estatinas va a ser inhibir a una enzima que es la hidroximetilglutamil coenzima A reductasa, que es una enzima importante en la síntesis de colesterol, y al inhibirla lo que hacen es disminuir los niveles de colesterol. Por eso se utilizan en el tratamiento de la hipercolesterolemia, las estatinas, ¿no? En este caso, vamos a tener que las más conocidas son la atorvastatina, la simvastatina, la rosuvastatina, ¿no? Vamos a tener que estas estatinas no solamente van a ayudar a disminuir los niveles de colesterol, sino que también van a tener un efecto y van a disminuir el riesgo cardiovascular en los pacientes. Cuando yo tengo un paciente con hipercolesterolemia, entonces, lo primero que tengo que yo determinar para poder dar el tratamiento, para ver si se beneficia de estatinas, es el riesgo cardiovascular. Generalmente, un paciente que tiene factores de riesgo cardiovascular o que ya ha tenido un evento cardiovascular, entonces este paciente debe recibir siempre tratamiento con estatinas si no tiene los niveles de colesterol LDL en metas. Eso quiere decir que pacientes diabéticos, hipertensos, con tabaquismo, o que han tenido un infarto agudo de miocardio, o que han tenido enfermedad arterial periférica o ACV, estos pacientes siempre deben recibir estatinas de arranque, asociado obviamente a los estilos de vida saludable. Estatinas más estilos de vida saludable. Si mi paciente no tiene factores de riesgo cardiovascular, entonces va a depender mucho del valor de colesterol LDL. Si mi paciente no tiene factores de riesgo cardiovascular, pero su colesterol LDL es mayor de 190, entonces yo voy a dar siempre estatinas de arranque. Pero si mi paciente tiene el colesterol LDL que es menos de 190, es decir, está entre 130 y 190, entonces yo voy a poder dar, en este caso a mi paciente, primero dieta, y si no mejora con dieta, luego estatinas. Entonces, vean ustedes que las estatinas tienen tanto efecto, tienen un efecto potente en cuanto a reducción de riesgo cardiovascular, que todos aquellos que no están en metas y que tienen factores de riesgo cardiovascular o han tenido un evento cardiovascular deben siempre recibir estatinas de arranque. En cambio, el que no tiene factores de riesgo cardiovascular va a depender del nivel de colesterol LDL. Si el colesterol LDL está muy elevado, por ejemplo, más de 190, entonces sí va a recibir estatinas de arranque. Pero si no, se encuentra entre 130 y 190, yo primero le voy a dar dieta y luego, si no mejora, le daré estatinas.
En el caso de los fibratos lo que hacen es disminuir la síntesis de triglicéridos. Ese va a ser el efecto que tienen los fibratos. Por lo tanto, se van a utilizar en el tratamiento de la hipertrigliceridemia. Acá vamos a tener característicamente al gemfibrosilo como uno de los más usados, y también a todos aquellos medicamentos que terminen con fibrato, ¿no? Por ejemplo, ciprofibrato, fenofibrato, bezafibrato, ¿no? En general, los fibratos van a estar indicados en todo paciente, ¿ya? Todo paciente que tenga los triglicéridos de 500 a más. En ese caso, cuando la hipertrigliceridemia es una hipertrigliceridemia severa, en ese caso siempre voy a dar tratamiento con fibratos. Si el paciente tiene los triglicéridos entre 150 y 500, que no es una hipertrigliceridemia severa, va a depender de mi paciente. Si mi paciente tiene factores de riesgo cardiovascular, probablemente podría intentar darle un tratamiento con fibrato. Si no, simplemente va a hacer dieta, y si no mejora con la dieta, darle luego el tratamiento con alguno de los fibratos. Un efecto adverso común del uso de estatinas y fibratos que ustedes tienen que tener en cuenta, tanto del uso de estatinas como fibratos, va a ser el compromiso muscular que pueden presentar los pacientes al usar estatinas y fibratos, ¿no? El compromiso vascular que básicamente va a estar caracterizado por la presencia de miopatía, que pueden ir desde mialgias, debilidad muscular, hasta el extremo, que es la rhabdomiólisis, ¿no? En este caso, la rhabdomiólisis puede comprometer la vida del paciente, y hay que tener presente que este riesgo de miopatía se va a incrementar si es que el paciente utiliza estatinas con fibratos al mismo tiempo. Por eso siempre se tiene que evaluar y ver qué es lo que necesita primero el paciente. ¿Necesita tratamiento con estatinas o necesita tratamiento con fibratos? Hay que evitar combinar los dos para disminuir el riesgo de miopatía y rhabdomiólisis. Otro tipo de tratamientos que tenemos para las dislipidemias, vamos a tener el ezetimibe, que es un tratamiento, es un fármaco que disminuye la absorción de colesterol, por tanto ayuda a los casos de hipercolesterolemia, y vamos a tener también aquí a los famosos omega 3, ¿no? Que son ácidos grasos esenciales que van a permitir disminuir los niveles de triglicéridos. Y para finalizar vamos a tener el síndrome metabólico, ¿no? Cuando nosotros hablamos de síndrome metabólico, estamos frente a un conjunto de anormalidades cardiometabólicas que van a incrementar el riesgo de padecer diabetes y enfermedad cardiovascular. Es un conjunto de diversas anormalidades que aumentan el riesgo de padecer diabetes y enfermedad cardiovascular. El eje principal dentro de la fisiopatología del síndrome metabólico es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es el eje fisiopatológico principal en el síndrome metabólico. ¿Por qué se produce la resistencia a la insulina? Habíamos dicho ya en la parte de diabetes que tiene que ver mucho con la presencia del incremento de tejido adiposo a nivel central, causado principalmente por el sedentarismo, por una mala alimentación. También influye el tema de la genética y el medio ambiente, que va a condicionar a que se empiecen a presentar todas las anormalidades que van a constituir el síndrome metabólico. ¿Cómo se hace el diagnóstico del síndrome metabólico? El síndrome metabólico va a estar marcado o va a tener 5 componentes, los cuales van a ser la presencia de obesidad abdominal, que básicamente va a estar determinado por el incremento del perímetro abdominal. Ya habíamos dicho, en el caso de varones se habla de obesidad abdominal cuando es mayor o igual a 24 centímetros, y en el caso de mujeres mayor o igual a 8 centímetros para la población latinoamericana, de acuerdo a la Asociación Latinoamericana de Diabetes. El otro componente va a ser cualquier alteración en los niveles de glucosa, ya sea tanto prediabetes como diabetes. El tercer componente va a ser la alteración en los niveles de la presión arterial, básicamente una presión arterial mayor de 130/80. Vamos a tener un incremento en los niveles de triglicéridos, es decir, cuando los triglicéridos están más de 150, y además una disminución de los valores de colesterol HDL, que se considera colesterol HDL bajo cuando, en el caso de la mujer, sea menor de 50, y en el caso del varón, cuando sea menor de 40. Esos van a ser los distintos componentes que van a ayudar al diagnóstico del síndrome metabólico. Pero para poder hacer el diagnóstico de este síndrome, vamos a tener que sumar o tener varios de estos criterios. Y para eso tenemos dos vertientes, uno que son los criterios de armonización y otro que son los criterios de la IDF, que es la Federación Internacional de Diabetes, y la Asociación Latinoamericana de Diabetes. En el caso de los criterios de armonización, me dicen que necesito 3 de los 5 componentes para decir que el paciente tiene síndrome metabólico. Es decir, el paciente puede tener obesidad abdominal, alteración de la glucosa, alteración de la presión arterial, o puede tener triglicéridos altos, colesterol HDL bajo y alteración de la glucosa, ¿no? Cualquiera de estos 3, de estos 5. Tienen que haber 3 de estos 5. En el caso de la IDF y ALAT nos dice, siempre tiene que haber obesidad abdominal, porque la obesidad abdominal es el eje fisiopatológico que causa la resistencia a la insulina, que está en relación con la insulina, sumado a 2 de los 4 componentes restantes. Es decir, para la IDF y ALAT siempre tiene que haber obesidad abdominal, al cual se le puede sumar ya sea alteración de la glucosa, de la presión arterial, incremento en triglicéridos o disminución del colesterol HDL, donde necesitaría por lo menos 2 de estos criterios, ¿no? Entonces, algunos puntos claves para lo que es, las alteraciones de la nutrición. Vamos a encontrar los grados de obesidad. No se olviden, obesidad, se habla de obesidad a partir de un índice de masa corporal mayor o igual de 30. Y esto va a tener grados. Vamos a tener obesidad grado 1, obesidad grado 2 y obesidad grado 3. La obesidad grado 1, se habla de obesidad grado 1 cuando el índice de masa corporal se encuentra entre 30 y 34.9 kilos por metro cuadrado, ¿no? Obesidad grado 2 cuando se encuentra entre 35 y 39.9 kilos por metro cuadrado. Y obesidad grado 3 cuando se encuentra de 40 a más, que se llama también obesidad mórbida, ¿no? Algunos hablan también de una obesidad grado 4, pero generalmente nosotros hacemos hincapié hasta el tercer grado de obesidad, donde es mayor o igual de 40.
Hipercolesterolemia. ¿Cuándo hago tratamiento farmacológico? Acuérdense, si el paciente no tiene factores de riesgo cardiovascular asociados, entonces yo voy a dar tratamiento farmacológico cuando el colesterol LDL sea mayor de 190. Si mi paciente tiene un valor menor, entonces lo primero que voy a hacer es dieta y luego si no mejora, le daré estilos de vida saludable. En el caso mi paciente tenga factores de riesgo cardiovascular asociados o mi paciente tenga antecedente de una enfermedad de enfermedad cardiovascular manifiesta, como por ejemplo haya tenido algún infarto, haya tenido un ACV, entonces en ese caso siempre voy a dar tratamiento con estatinas si el colesterol LDL está fuera de metas, está elevado de acuerdo a las metas que deben tener los pacientes. ¿Cuándo doy tratamiento farmacológico de elección para la o cuál es el tratamiento farmacológico de elección para la hipercolesterolemia? El tratamiento farmacológico de elección van a ser las estatinas. Entonces, si ustedes tienen un caso clínico, por ejemplo, en el cual tenemos un paciente que es diabético, hipertenso, que fuma o que ya tenía un infarto y demás, ustedes siempre van a dar tratamiento farmacológico y el tratamiento farmacológico va a ser con estatinas, atorvastatina, rosuvastatina y demás. En cambio, si mi paciente fuera un paciente que no tiene ninguna de estas patologías y simplemente se le encontró el colesterol LDL un poco elevado, voy a dar primero dieta y luego, si no mejora, estatinas, salvo que el colesterol LDL esté mayor de 190. En el caso de la hipertrigliceridemia, ¿cuándo voy a dar tratamiento farmacológico? Cuando los triglicéridos sean mayores a 500. Solo en ese caso yo voy a dar tratamiento farmacológico para la hipertrigliceridemia. ¿Y qué voy a dar? En esos casos voy a dar fibratos, ¿no? Los fibratos son los fármacos de elección para el tratamiento farmacológico de la hipertrigliceridemia. ¿Cuál es la base fisiopatológica del síndrome metabólico? Ya lo habíamos dicho, la base fisiopatológica es la resistencia a la insulina. ¿Y cuáles son los componentes del síndrome metabólico? Habíamos dicho que son 5 los componentes. Vamos a tener la obesidad abdominal, vamos a tener el incremento en los niveles de glucosa, ya sea que esté en rango de prediabetes o diabetes, vamos a tener el incremento de los niveles de presión arterial por encima de 130/80, vamos a tener el incremento de los triglicéridos por encima de 150 y finalmente vamos a tener la disminución de los niveles de colesterol HDL, ya sea en la mujer menos de 50 o en el varón menos de 40. Esos son los componentes para el diagnóstico del síndrome metabólico.